Hay tumbas que esperan, no con paciencia, sino con voluntad propia. Como si la piedra misma supiera que alguien, tarde o temprano, cruzaría el umbral que nunca debió abrirse. El Valle de los Reyes lleva más de 3000 años guardando ese secreto, y durante 3000 años lo guardó bien. Pero en noviembre de 1922, un hombre llamado Howard Carter cometió el error de buscar demasiado bien. Antes de hablar de él, hay que hablar del niño. Porque sin entender quién fue Tutankamón en vida, es imposible comprender el peso de lo que despertó con su muerte. Egipto, año 1332 antes de nuestra era. Un niño de apenas 9 años sube al trono más poderoso del mundo antiguo. No porque sea el más sabio ni el más fuerte. Sube porque no queda nadie más. Su padre, el faraón Akenatón, ha muerto dejando un reino en llamas, una revolución religiosa fracasada, una capital abandonada, una élite sacerdotal furiosa y un pueblo desorientado. El niño que hereda ese desastre tiene un nombre que nadie quiere pronunciar. Tutankatón, imagen viva de Atón, el dios solar que su padre intentó imponer como única deidad de Egipto. Los sacerdotes de Amón actuaron rápido. En menos de un año, el niño cambia de nombre. Tutankatón se convierte en Tutankamón, imagen viva de Amón. La herejía terminaba allí, y el niño, con 9 años, firmaba decretos que otros redactaban. 2 sombras gobernaban detrás del trono. Ay, el anciano consejero que había servido a 3 faraones, y Horemheb, el general con ambiciones que no se molestaba en ocultar. Tutankamón era el rostro del poder, nunca su origen. Y sin embargo, ese cuerpo frágil escondía una historia que la ciencia tardó 3000 años en descifrar. Los análisis de ADN realizados en 2010 por el equipo del doctor Zahi Hawass revelaron escoliosis severa, pie zambo congénito, necrosis ósea en el pie izquierdo y al menos 4 cepas de malaria en su organismo. Todo ello producto de generaciones de matrimonios entre parientes directos. Los egipcios creían que la sangre divina debía mantenerse pura. Tutankamón pagó el precio genético de esa obsesión con cada paso que daba, literalmente. Gobernó 10 años, restauró templos, devolvió propiedades al clero, trasladó la capital a Tebas, hizo lo que un rey debía hacer, y luego, con 19 años, murió. Como murió sigue sin respuesta definitiva. La hipótesis más dramática habló de asesinato. Radiografías de 1968 mostraban una fractura craneal que algunos interpretaron como golpe mortal. Ahí tenía motivo. Horemheb también. Pero tomografías de 2005 demostraron que esa fractura ocurrió después de la muerte, durante la momificación. La explicación más respaldada combina 3 factores: fractura de fémur infectada, malaria cerebral aguda e inmunidad devastada desde el nacimiento. No lo mató ninguna mano humana, lo mató su propia herencia. Lo enterraron con prisa. La tumba era pequeña para un faraón, probablemente preparada para un noble y reutilizada de urgencia. Los murales tienen trazos menos precisos que en otras tumbas reales. Las capas de pintura no habían secado cuando sellaron la entrada. Una despedida apresurada para un reinado que nadie había planificado. Después vino algo peor que el olvido: la borradura. Sus sucesores eliminaron su nombre de los registros oficiales. Cartuchos destruidos, estatuas reasignadas, existencia borrada de la historia escrita de Egipto. Para el pensamiento egipcio, esa era la muerte verdadera, no el cese del corazón, sino el olvido del nombre. Mientras alguien pronunciara tu nombre, el Ka, tu alma, seguía existiendo. Borrarlo era condenarla a la oscuridad eterna. ¿Y si esa alma decidió no aceptarlo? Durante 3200 años nadie hizo esa pregunta en voz alta.
La tumba permaneció sellada bajo metros de escombros. Las cabañas de los trabajadores que construyeron la tumba de Ramsés VI cubrieron la entrada sin saberlo. Un accidente de la historia que resultó ser la protección más eficaz posible. Hasta que llegó Howard Carter. Y el Valle de los Reyes dejó de guardar su secreto. Hay momentos que pertenecen a una sola persona. El 26 de noviembre de 1922 fue el momento de Howard Carter. Nadie más en el mundo podía entender lo que significaba estar parado frente a esa puerta sellada. Carter no era un aventurero romántico, metódico, irritable, perfeccionista hasta el límite. Llegó a Egipto a los 17 años como dibujante de registros arqueológicos, sin título, sin familia aristocrática, solo con una obsesión: la certeza irracional de que el Valle de los Reyes no había entregado todos sus secretos. El 4 de noviembre, un niño trabajador topó con algo duro bajo la arena, un escalón tallado en piedra. En 2 días, una escalera de 16 peldaños hasta una puerta sellada, intacta, sin señales de intrusión en 3000 años. Lo que hizo Carter a continuación dice todo sobre quién era. Cubrió la escalera, puso vigilantes y envió un telegrama a Carnarvon, en Inglaterra. Esperó 17 días sin tocar nada. 17 días sabiendo que debajo podía estar el hallazgo del siglo. Cuando Carnarvon llegó con su hija Lady Evelyn, bajaron juntos. Segunda puerta, también sellada. Carter hizo un orificio, introdujo una vela y miró. El calor casi apagó la llama. Luego sus ojos se adaptaron. ¿Puede ver algo?, preguntó Carnarvon en la oscuridad. Sí, cosas maravillosas. Camas doradas con forma de animales míticos, carros de guerra desmontados, cofres de marfil, estatuas con ojos de obsidiana mirando hacia la entrada. Y oro. Un brillo que ningún ser humano vivo había visto nunca. 10 años vaciando la tumba. Cada objeto fotografiado y catalogado antes de moverse 1 centímetro. Más de 5.400 piezas. Ninguna tumba egipcia había sido tratada con ese nivel de precisión. Pero antes de que ese proceso comenzara, algo ocurrió que nadie supo interpretar. La primera noche, el canario de Carter fue devorado por una cobra en su jaula, documentado en los diarios del equipo. El ureus, símbolo exacto de la realeza egipcia, el reptil que decoraba la frente de cada faraón. Los trabajadores egipcios hablaron en voz baja. Carter lo registró como incidente desafortunado y siguió trabajando. Carnarvon no siguió mucho más. Una picadura de mosquito en la mejilla se infectó mientras se afeitaba. En la época anterior a los antibióticos, eso podía ser mortal. Y lo fue. El 5 de abril de 1923 murió en El Cairo a los 57 años. En el momento exacto de su muerte, todas las luces de la ciudad se apagaron durante varios minutos. La red eléctrica era inestable, los cortes frecuentes, pero el momento quedó grabado. En Inglaterra esa misma noche, su perro aulló sin razón y murió. Los titulares se escribieron solos. Arthur Conan Doyle declaró que la muerte se explicaba por elementos psíquicos creados por los sacerdotes de Tutankamón. El mundo quiso creerle. ¿Existía una inscripción maldita? Durante décadas circuló la frase: la muerte llegará con sus alas veloces a quien perturbe el sueño del faraón. Esa inscripción no existe en ningún objeto de la tumba. Invención periodística repetida hasta convertirse en verdad popular. Lo que sí existen son fórmulas protectoras en otras tumbas del período. Quien entre con impureza en el corazón será devorado por el cocodrilo, el hipopótamo y el león. Fórmulas religiosas, no amenazas. En el clima de histeria, la distinción dejó de importar. Los muertos siguieron llegando. El radiólogo que examinó la momia murió 2 días después. Arthur Mace, uno de los primeros en entrar,
sufrió deterioro inexplicable y murió en 1928 sin diagnóstico. Sir Lee Stack, que había visitado la tumba, fue asesinado en El Cairo ese mismo año. Carter, el hombre que más tiempo pasó en la tumba, sobrevivió a todos. Murió en 1939, 16 años después, de linfoma de Hodgkin, a los 64 años. Si había una maldición, a Carter lo ignoró. O simplemente eligió a otros. Una lista. Eso es lo que la maldición dejó detrás de sí. Una lista de nombres, fechas y causas de muerte que la prensa fue construyendo año tras año con la dedicación de un contador que nunca cierra los libros. Pero las listas mienten por omisión, y esta no fue la excepción. Vamos a los hechos. En 1925, el príncipe Ali Kamel Fahmy Bey, aristócrata egipcio que había visitado la tumba, fue asesinado en el Hotel Savoy de Londres por su propia esposa. Los periódicos lo añadieron a la lista sin dudarlo. En 1926, Georges Benedict, director de antigüedades egipcias del Louvre, murió de un derrame cerebral. En 1930, el hijo mayor de Carnarvon murió de forma repentina. Cada muerte en el entorno de quienes habían tenido contacto con la tumba se convertía en evidencia de algo sobrenatural. El mecanismo era simple. Nadie contaba a los supervivientes. Porque los supervivientes eran muchos. Lady Evelyn Herbert, hija de Carnarvon, presente en la apertura y posiblemente la primera en entrar físicamente en la cámara funeraria. Detalle que Carter omitió de sus registros para evitar escándalos protocolarios. Vivió hasta 1980, a los 78 años. El fotógrafo Harry Barton, que documentó cada rincón de la tumba durante años, murió en 1940 sin circunstancias dramáticas. Pierre Lacau, director del Servicio de Antigüedades, vivió hasta 1963. Nadie los mencionaba. No vendían periódicos. El estadístico australiano Mark Nelson publicó en 2002 en el British Medical Journal el análisis más riguroso sobre la maldición. Tomó 25 personas presentes en los momentos clave y comparó su esperanza de vida con un grupo de control. El resultado fue contundente. No había diferencia estadísticamente significativa. La edad media de muerte de los malditos fue de 74 años. La del grupo de control, 75. La maldición, en números, no existía. ¿Cómo explicar entonces las muertes que sí ocurrieron? Aquí entra la ciencia con una respuesta más perturbadora que cualquier maldición. En 1999, el microbiólogo Gotthard Kramer, de la Universidad de Leipzig, analizó 200 momias egipcias y encontró esporas de hongos del género Aspergillus y Cryptococcus, capaces de provocar infecciones pulmonares graves en personas inmunocomprometidas. Una tumba sellada durante 3000 años es un ecosistema cerrado perfecto. Aire estancado, materia orgánica preservada, oscuridad constante, condiciones ideales para la proliferación de microorganismos. ¿Podría alguien con la salud comprometida como Carnarvon ser especialmente vulnerable a esa carga biológica acumulada durante milenios? Los especialistas no lo descartan. Los datos son reales. En 2006, el toxicólogo Christian Herrmann propuso que el proceso de momificación, natrón, resinas, aceites aromáticos, generaba compuestos químicos volátiles tóxicos con el tiempo. 3000 años de reacciones en un espacio sellado. Al abrir la tumba, ese gas se liberaba de golpe. Peligroso para pulmones ya debilitados. Ninguna hipótesis es conclusiva, pero todas apuntan en la misma dirección. La tumba podía ser genuinamente peligrosa, no por voluntad de ningún dios, sino por sus propias condiciones físicas y biológicas. ¿Sabían los sacerdotes egipcios algo que nosotros apenas descubrimos 3000 años después? Los rituales de purificación obligatorios, la prohibición de acceso para no iniciados, ¿eran superstición o protocolo sanitario codificado en lenguaje religioso?
No hay respuesta definitiva, y quizás esa ambigüedad es lo que mantiene viva esta historia un siglo después. Tutankamón, el niño borrado de la historia, se convirtió en el más famoso de todos los faraones. Su máscara funeraria es la imagen más reconocida del Egipto antiguo. Su nombre, que sus sucesores intentaron destruir para siempre, es pronunciado hoy por millones en decenas de idiomas. Si el Ka sobrevive mientras el nombre es recordado, Tutankamón ganó. ¿Y la maldición? Tal vez nunca fue una amenaza, tal vez fue una promesa. La máscara llegó al Cairo Museum en 1924. Pesaba 10 kilos de oro macizo. Tenía incrustaciones de lapislázuli, cuarzo, obsidiana, turquesa y cornalina. Los ojos estaban delineados con pasta de vidrio azul cobalto, y miraba, como habían mirado las estatuas de la antecámara, directamente hacia quien se pusiera frente a ella. Nadie que la vio por primera vez la olvidó jamás. Pero la verdadera conquista de Tutankamón no ocurrió en el Cairo. Ocurrió en Nueva York, en Londres, en Tokio, en cada ciudad donde la cultura popular absorbió su imagen y la convirtió en símbolo universal. ¿Cómo llegó un niño rey olvidado durante 3 milenios a convertirse en el rostro más reconocible de toda la civilización egipcia? La respuesta tiene fecha exacta, 1972. Ese año, el Museo Británico organizó la exposición Treasures of Tutankhamun, que reunió 50 objetos de la tumba en una muestra itinerante por 8 países en 6 años. Solo en Londres la visitaron 1.600.000 personas, cifra récord para cualquier exposición museística hasta ese momento. Las colas daban la vuelta al edificio. La gente esperaba horas bajo la lluvia. La Tutmanía había llegado, y con ella, una industria. Réplicas de la máscara en todos los tamaños y materiales imaginables, joyería inspirada en los motivos del cartucho real, perfumes con nombres como Nefertiti y Sphinx, películas, novelas, series de televisión. La figura de Tutankamón penetró en la cultura de masas con una profundidad que ningún faraón había alcanzado antes. Y todo ello construido sobre un personaje que, en vida, fue deliberadamente invisible. La ironía es casi cruel. Ramsés II construyó más templos, ganó más batallas y reinó durante 66 años. Amenhotep III presidió el apogeo del Imperio Nuevo. Ninguno es tan conocido hoy como el niño que murió a los 19 años sin haber hecho nada extraordinario, enterrado en una tumba pequeña, borrado de los registros oficiales. La historia tiene un sentido del humor muy particular, pero hay algo más profundo detrás de esa fascinación. Tutankamón tocó algo universal, la fragilidad. Un niño enfermo atrapado entre adultos poderosos, usado como instrumento, descartado al morir, condenado al olvido. Y sin embargo aquí está, más vivo que quienes intentaron borrarlo. Hay en esa historia una justicia poética tan perfecta que parece imposible que no haya sido diseñada. En 2010, los resultados del estudio de ADN, publicados en el Journal of the American Medical Association, confirmaron que el padre de Tutankamón era Akenatón y que su madre era muy probablemente una hermana del propio Akenatón. El árbol genealógico de la familia real era en realidad un círculo cerrado sobre sí mismo, generación tras generación. Esos mismos análisis identificaron los restos de 2 fetos momificados encontrados en la tumba como hijas de Tutankamón, nacidas muertas o prematuramente. Tenían 5 y 9 meses de gestación. Estaban momificadas con el mismo cuidado que un adulto, colocadas en pequeños sarcófagos dorados, guardadas junto a su padre para la eternidad. Ese detalle, más que cualquier maldición, más que cualquier máscara de oro, es el que detiene.
un padre de 19 años que nunca llegó a serlo, 2 hijas que no llegaron a nacer, una familia entera consumida por sus propias contradicciones. ¿Y qué queda? La máscara, el nombre, la historia que no debería haber sobrevivido y que, sin embargo, sobrevivió a todo. En noviembre de 2022, el mundo celebró el centenario del descubrimiento. El Gran Museo Egipcio de Giza abrió sus puertas con la mayor reunión de objetos de la tumba jamás exhibida. 5.400 piezas bajo un mismo techo, por primera vez desde que Carter las extrajo una por una. 100 años después, el niño sin nombre seguía llenando museos. Hay preguntas que la arqueología responde, y hay preguntas que la arqueología solo consigue formular con mayor precisión. 100 años después de que Howard Carter mirara por primera vez a través de ese pequeño orificio en la oscuridad, sabemos más sobre Tutankamón que sobre cualquier otro faraón de la historia. Conocemos su grupo sanguíneo, su estatura exacta, la composición genética de sus parásitos intestinales, el ángulo de cada fractura en sus huesos. La ciencia lo ha diseccionado con una minuciosidad que habría horrorizado a los sacerdotes que lo momificaron. Y sin embargo, las preguntas fundamentales siguen abiertas. ¿Quién ordenó realmente su muerte, si es que alguien lo hizo? ¿Qué pensaba ese niño de 9 años la mañana en que le pusieron la doble corona sobre la cabeza? ¿Supo alguna vez que era un instrumento y no un rey? ¿Amó a Ankesenamón, su esposa y media hermana, con quien compartió no solo el trono, sino también la pérdida de 2 hijas? Hay en el Museo Egipcio una pequeña silla dorada encontrada en la tumba, decorada con una escena doméstica. Tutankamón sentado mientras Ankesenamón le aplica ungüento en el hombro. Una escena íntima, privada, que nadie debería haber visto nunca. Un momento de 2 adolescentes solos en un palacio lleno de adultos con agendas propias. Esa silla vale más que toda la maldición. Ankesenamón desapareció de los registros históricos poco después de la muerte de su esposo. Se sabe que escribió una carta desesperada al rey hitita Suppiluliuma I, pidiéndole que le enviara un hijo para casarse con él y no tener que desposar a un sirviente. La carta existe, está documentada en los archivos hititas. El príncipe hitita, enviado en respuesta, murió en camino a Egipto, posiblemente asesinado. Ankesenamón desapareció. ¡Ay, el anciano consejero! Tomó el trono y probablemente la tomó a ella también como esposa para legitimar su poder. Tenía más de 60 años, ella menos de 20. La historia de Tutankamón no es solo la historia de un faraón. Es la historia de una generación entera devorada por el poder que decía servirla. ¿Y la maldición? Después de 100 años de análisis estadísticos, de estudios microbiológicos y toxicológicos, de debates académicos que llenan bibliotecas enteras, la respuesta honesta es: no lo sabemos. No sabemos si las muertes fueron coincidencia, vulnerabilidad biológica o algo que nuestras categorías científicas todavía no tienen nombre para describir. Lo que sí sabemos es que la pregunta no desaparece. Generación tras generación, personas que no creen en maldiciones siguen sintiéndose incómodas al formularla en voz alta. Eso en sí mismo es un fenómeno que merece atención. Tal vez la verdadera maldición de Tutankamón nunca fue contra quienes abrieron su tumba. Tal vez fue contra quienes intentaron borrarlo. Ay reinó 4 años y murió sin dejar herederos. Horemheb reinó más, pero tampoco tuvo hijos, y su línea se extinguió con él. Ambos borraron el nombre de Tutankamón de cada superficie que pudieron alcanzar. Ambos fueron olvidados. Él no. 3000 años de silencio y una semana de excavación fueron suficientes para invertir el veredicto de la historia. Hoy, la máscara de Tutankamón
Es la imagen más fotografiada de todos los museos del mundo. Su nombre es estudiado en escuelas de 150 países. Las flores que alguien colocó sobre su sarcófago hace más de 3000 años, pequeñas guirnaldas de aciano y olivo seco, encontradas intactas por Carter, están conservadas en el Museo Egipcio de El Cairo. Flores para un niño de 19 años que alguien quiso recordar, aunque el mundo oficial ordenara olvidarlo. Alguien lo quiso. Alguien puso esas flores. No sabemos quién. No sabemos si fue un sacerdote cumpliendo un ritual, un sirviente que lo conoció de cerca, o Anque-Senamón despidiéndose en silencio de lo único que tuvo y perdió. Pero esas flores estuvieron allí 3200 años esperando ser encontradas. Y cuando Carter las vio, todavía conservaban su forma. Algunas cosas sobreviven porque deben sobrevivir. Si esta historia te ha llegado, deja tu like, escribe en los comentarios qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. Nos vemos en el siguiente vídeo.